Muchas gracias, Padre Emilio, y también saludarlos a todos los presentes en esta reunión. Es verdad, usted ya lo ha manifestado, vengo trabajando ya bastantes años en esta institución de la Iglesia en la OADEC de Chuquibambilla, como coordinador de educación primaria. En ella, pues, he tenido la oportunidad de poder coadyuvar a la educación católica, a la educación cristiana en este sector. Y también he tenido la oportunidad de visitar a Cotabambas, a Tambobamba, a Quira, también fortaleciendo las capacidades pedagógicas de los docentes del nivel primario en ese sector, ¿no? Y también el día de mañana estamos convocando a una reunión a todos los docentes del nivel primario para que puedan participar y también puedan conocer un poco lo que es la parte metodológica, la parte técnica del área de educación religiosa en nuestra prelatura de Chuquibambilla. Esperamos también que comuniquen ustedes el día de mañana a la misma hora. Estaremos también dando este curso taller virtual a todos los docentes del nivel primario. Y de veras, ya vamos a dar inicio a esta exposición. Yo también he indagado, he revisado algunos textos y he podido también revisar algunos PPTs para poder compartir con ustedes y podamos también elaborar nuestros trabajos en lo que respecta a nuestra especialización que está programada, ¿no? Entonces, quiero que ustedes participen, siempre sea un poco más dinámica esta charla que vamos a dar en esta tarde, ¿no? Y también si tienen algo que corroborar, estamos también abiertos al diálogo para poder conversar hoy en esta tarde. Y sin más, voy a dar inicio a esta reunión que tenemos entre todos los que están participando en este proceso de especialización. Ojalá que tengamos que lograr, porque así analizando, estábamos revisando un poco la parte de las horas y teníamos algunas dificultades. Ojalá que se supere esto y podamos también poder darle solución y llegar a un punto en la que podamos satisfacer también a ustedes, que son los docentes quienes van a participar en esta especialización. Sin más, voy a dar inicio a esta charla, a este conversatorio. Entonces, me habían dado la responsabilidad de darles sobre lo que es un ensayo. Yo creo que ustedes que ya han elaborado un trabajo de investigación conocen muy bien, también conocen sobre lo que es un ensayo. Entonces, partiremos de la parte de lo que es, a ver, no me está permitiendo avanzar, Padre Emilio. Estoy dándole y nada. A ver. Nada. Disculpe, profesor, proyéctelo. Hágale clic en la parte que hay una copita en la parte inferior. Con su teclado, con su mouse. No, creo que no sé. No me está permitiendo. Profesor Waldir, buenas tardes. Le habla Madrid Delita. Profesor Padre Emilio, buenas tardes a todos los presentes. Profesor, tal vez con el cursor baja la barrita, pero sería bien que ponga en la copita para que se amplíe la pantalla. No me está permitiendo hacer ese ejercicio. Deje de compartir y vuelva a compartir. A ver.
ahora entro nuevamente y acá estoy. Padre Emilio, buenas tardes. Ya, ahora sí, ya, padre, ¿estamos ahí? Sí se observa. Listo. Ya, entonces vamos a ir a lo que es la parte de la definición. Dice en el texto lo siguiente: es una composición escrita en prosa, en la cual se expone el pensamiento o la interpretación sobre un tema en particular. En este caso, nos están planteando ya un tema en particular. Tenemos este tema que la ONDEG está poniéndonos de manifiesto, ¿no? María se levantó, partió sin demora. Es un tema que nos están poniendo en particular. Yo creo que debemos de pensar en torno a este tema. Entonces, yo creo que ya nos está poniendo de manifiesto un tema en particular. Pero si los docentes de las demás asignaturas nos van a plantear algún tema en particular, también eso va a ser el tema que nos va a llevar a poder trabajarlo, ¿no? Las características fundamentales que tiene el ensayo son estas, y que debemos de tomarla en consideración. Es uno de los géneros literarios más utilizados. Es un producto crítico por excelencia. 2. Puede contener opiniones, críticas, reflexiones, puntos de vista, intereses y versiones del autor. ¿Qué quiere decir? Que nosotros también, nosotros los que vamos a realizar este ensayo, tenemos que poner de manifiesto estas opiniones, estas críticas, estas reflexiones, nuestros puntos de vista, estos intereses y estas versiones de lo que estamos realizando nosotros. Tercero, la extensión es relativamente breve. Yo estuve revisando, había ensayos, por ejemplo, que tenía, según el tipo también de ensayo que nosotros tengamos que realizar. Entonces, por ejemplo, si realizamos un tipo de ensayo de investigación, entonces vamos a tener que realizar, de acuerdo también al contenido, mínimamente por lo menos unos 30, 60 hojas. Pero en nuestro caso, la extensión es relativamente breve, entonces vamos a desarrollar, nos hemos puesto de acuerdo, como mínimo 5 hojas. Como mínimo 5 hojas. Eso hay que ponerlo por escrito, por favor. También otro de los puntos fundamentales de la característica del ensayo es el estilo o lenguaje cuidadoso y formal. Ahí también debemos de usar un estilo o lenguaje adecuado a lo que nosotros estamos dirigiéndonos o a lo que el tema nos sugiere. Sexto, tono variado, que corresponde a la manera particular con el que el autor ve e interpreta su análisis. Séptimo, debe poseer un dominio amplio de la materia. En este caso, tenemos este tema de María se levantó, partió sin demora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos de... que nosotros ya tenemos conocimiento sobre este contenido. Entonces, eso es muy importante. Un momentito. Voy a abrir la puerta. Están tocando. No abra, profe. Listo. Entonces, estamos en el séptimo punto, que debe poseer un dominio amplio de la materia. En este caso, que nos está planteando, María se levantó, partió sin demora. Entonces, es el contenido que ya dominamos y tenemos ese dominio los docentes del área de educación religiosa. Las reglas previas para escribir un ensayo. ¿Qué debemos de tomar en consideración? Por medio de este género, el autor comprueba lo que piensa y lo que manifiesta de manera informal, a modo de una conversación escrita entre él
y el lector. 2. El ensayo es una construcción abierta, se caracteriza porque se apoya en el punto de vista del autor. Implica responsabilidad de exponer sus propias ideas y opiniones. B. Respaldarlas con el compromiso de la firma personal. Eso es importante. Tercero, es un género subjetivo, incluso puede ser parcial. Por lo general, el propósito del autor será el persuadir al lector. Es una forma poder realizar sobre este tema con bastante contenido, ¿no? En el sexto, el ensayo exige rigor. El primer punto es escribir bien. El segundo, buena redacción y ortografía. El tercero, sustentar la validez de su opinión. Confrontar textos, citar de manera correcta de acuerdo al APA. ¿Qué quiere decir? Confrontar textos. En este caso, tenemos mucha bibliografía. Por ejemplo, tenemos sobre el tema de María, tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos algunos documentos eclesiales que ha escrito el Papa, fundamentalmente Juan Pablo II, tenemos las encíclicas, tenemos también estos documentos eclesiales que se ha escrito en América Latina. Entonces, yo creo que esos textos debemos de considerarlos para confrontar también lo que nosotros pensamos poner en este ensayo. Tenemos un punto fundamental, la elección del tema. Ya tenemos elegido el tema en este caso, ¿no? Pero vuelvo a recalcar, si nuestros docentes de cada curso nos puedan señalar ya el tema indicado o nos den libertad de poder, también la podemos elegir el tema. Porque se pide la realización de un ensayo, pensamiento crítico. Se fortalece este pensamiento crítico para que realicen una investigación de los temas propuestos, familiarizarse con los temas de la asignatura, dar su opinión de acuerdo con su experiencia, el conocimiento adquirido durante los años y de acuerdo con una base bibliográfica que lo justifique. ¿Qué significa el pensamiento crítico? Debemos de tener en consideración estos verbos fundamentales, ¿no? Evaluar, discutir o dialogar, analizar, criticar, explicar, describir, argumentar, demostrar. Estos verbos nos van a llevar a tener un pensamiento crítico. Entonces, nosotros al escribir el ensayo, vamos a hacer uso de estos verbos fundamentales. La estructura del ensayo crítico o del ensayo en forma general debe de tener estos 4 elementos fundamentales. Uno es la introducción, el desarrollo, la conclusión y la bibliografía, que son fundamentales, que no debe de faltar en la elaboración de un ensayo. Un ensayo crítico o un ensayo de manera general, en la parte de la introducción se presenta fundamentalmente el tema ante el cual se tomará posición. En este caso, María se levantó, partió sin demora. Esto puede hacerse a través de una pregunta que posee más de una respuesta, dice. Una hipótesis que puede definirse como una solución tentativa para un problema dado. En este caso, por ejemplo, María se levantó, partió sin demora, nos está poniendo ya de una manera afirmativa. Ustedes saben muy bien que para partir en este tema que vamos a plantear, podemos plantearlo también de manera interrogativa. Y también, como ya nos han planteado, de manera afirmativa. Y también de manera negativa. Entonces,
está partiendo de una pregunta, de una interrogación, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el respaldo que posee para ser tomada en consideración el tratamiento del paciente? Porque es un ejemplo que está poniendo, ¿no? Pero nosotros tenemos de la manera afirmativa. En el desarrollo, se sostiene o fundamenta la tesis con bases en teorías o datos ocurridos, similar a un marco teórico, ya sea ofrecido respuestas sobre algo o dejando preguntas finales que motiven al lector a reflexionar. En este caso, en el desarrollo, los que hemos elaborado un trabajo de investigación, siempre nos fundamentamos con bases teóricas. Y estas bases teóricas, ¿dónde las vamos a encontrar? Estas bases teóricas las vamos a encontrar en los textos. Haremos una revisión bibliográfica. También realizaremos algunas entrevistas a personas que conozcan sobre el tema. En este caso, por ejemplo, a nuestros párrocos, puede ser los sacerdotes, los docentes también de educación religiosa, que pueden darnos elementos sustentatorios para que nuestro ensayo pueda tener una base teórica. Entonces, esto es fundamental, el desarrollo. Luego tenemos también que se utilizan los recursos como lo son la descripción, la narración y las citas conforme a las normas APA. Las normas APA se han venido dando para hacer las redacciones de investigación, para que los ensayos, los trabajos de investigación sean pues siempre ceñidas a normas establecidas, y se daba solo en inglés. Entonces, ahora se ha hecho ya se ha elaborado en distintos idiomas, como es el castellano, ¿no? Ya tenemos la nueva versión que se llama el APA, la versión 7. Esa también la voy a compartir para que ustedes puedan desarrollar este ensayo. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, del desarrollo sobre el tema planteado, de llamado progreso de la medicina basada en evidencias. Se hace conclusión la realización de estudios multicéntricos con innumerables pacientes y medios. Está explicando, está fundamentando lo que se debe de plantear en el desarrollo. También en la conclusión, que es la parte también fundamental del ensayo. Esta última parte hace referencia directa a la tesis del autor. En conclusión, la tesis debe ser profundizada a la luz de los planteamientos expuestos en el desarrollo. Se puede inferir en la conclusión que es la manera de comprobar lo que se dijo sustentando un tema o una opinión y las motivaciones que lo llevan a desarrollarlo. Entonces, son elementos fundamentales que debemos de considerar en nuestro ensayo. Luego, también nos plantea un ejemplo. Por eso dice que recomienda, por eso recomendamos que el ministerio, ¿no?, sea tenida en cuenta como medicina de referencia, considerando que todo puede ser demostrable en lo que se expresa. Nos está poniendo una conclusión, de acuerdo al desarrollo que ha venido dando en este ensayo. Luego tenemos la parte final, que es la bibliográfica, la bibliografía. Se señalan las fuentes bibliográficas consultadas y citadas, teniendo en cuenta el formato APA. En conclusión, de manera muy ya específica, todos los ensayos que vamos a presentar, todos los ensayos que nos puedan pedir, deben de entregarse en un formato uniforme, tipo de letra número 12, a doble espacio, y con márgenes inferior y superior de 2.5 centímetros y de 3 centímetros en los lados, izquierdo y derecho. De preferencia usar el tipo de letra Times New Roman o el Arial. Entonces, esto debemos de tomar en consideración, por favor. Aparte de ello, como ya les voy a volver a repetir,
Como mínimo, debemos de presentar 5 páginas, 5 hojas, 5 páginas de este ensayo que nos está proponiendo la ONDEC. Aunque la ONDEC también todavía no nos ha enviado los lineamientos estrictos de este ensayo, cómo debemos de presentarlo. Pero nosotros, para los trabajos que vamos a desarrollar posteriormente, o también para los trabajos que los demás docentes les van a pedir, debemos de tener en consideración estos aspectos fundamentales. Ahora les voy a presentar de manera muy sucinta, lo que nos pide también el ensayo, ¿no? Hay varios tipos de ensayo. El ensayo, por ejemplo, científico, el ensayo argumentativo, y lo que vamos a realizar con mayor frecuencia es el ensayo argumentativo. Entonces, para ello, debemos de tener en consideración lo siguiente. A ver. Voy a presentar este PowerPoint. Por favor, me indican si ya se manifiesta. ¿Se pone ya de manifiesto en vuestras pantallas? Sí. Profesor, sí se está viendo. Sí, Este es el ensayo argumentativo que nos está planteado de manera muy concreta, muy sucinta, y lo que vamos a trabajar. La parte primaria es de manera muy general. Entonces, el ensayo argumentativo también nos manifiesta que es un escrito en el que se propone y se defiende una postura personal sobre un tema o problemática determinada. Tiene como objetivo defender una tesis y convencer al lector mediante el uso de argumentos. Entonces, ahí debemos de centrarnos. Los trabajos que vamos a presentar es los ensayos argumentativos. Dice, también sirve para exponer ideas de manera sistemática, crítica y polémica. Esto exige el desarrollo previo de competencias como el pensamiento argumentativo y de aprender a pensar de modo problemático. Las características del ensayo argumentativo son estas. El tema se desarrolla de tal forma que no hay contradicción de las ideas, a menos que no se establezca alguna excepción. En este caso, ya está bien precisado el tema que nos está proponiendo de la ONU. La presentación del tema es organizada, clara y precisa. Define y o aclara los términos importantes, no dejar nada sobreentendido. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer un examen o una conceptualización de cada uno de los contenidos o de las palabras que nos manifiesta en este tema en particular. María. Debemos de deslindar en el diccionario qué significa ese término María, ¿no? Y luego cada uno también de los contenidos que nos muestra en el tema. Luego, el contenido está estrechamente relacionado con el tema planteado. Por supuesto, no debe de variar, debe de estar relacionado con el tema que vamos a plantear. Luego, la argumentación de las ideas se realiza en una secuencia lógica en la que se evidencia claramente la continuidad temática y la jerarquía sistemática. Las ideas del ensayo se expresan con las palabras precisas, no hay redundancia. Así como les he vuelto a plantear en delante, la estructura para todo el ensayo son las mismas, ¿sí? Tenemos la introducción, desarrollo, conclusión y la bibliografía, que es muy importante, ¿no? En la introducción, ¿qué nos está diciendo? Capta la atención del lector, presenta el tema que se va a tratar, la tesis, idea principal que se pretende sustentar a lo largo del texto. Incluye
la forma en que se piensa abordar y desarrollar el tema en esta oración tópica, dice, ¿no? O sea, oración tópica quiere decir que debe estar relacionado con el tema en sí a tratar. El desarrollo. Presenta de forma ordenada toda la información y argumentos necesarios para apoyar y o defender la tesis planteada. Procurar incluir información válida que sirva como referencia teórica para fundamentar las apreciaciones personales. Y la conclusión, también se vuelve a repetir, sistematiza las informaciones presentadas en el desarrollo y se toma la tesis y la oración tópica incluidas en la introducción. Se puede establecer con ciertas soluciones y proponer algunas líneas de análisis para futuras reflexiones o investigaciones. Acá nos vamos a dar cuenta con mayor detenimiento. Estos pasos sí o sí debemos de considerar en nuestro ensayo. Entonces, dice, pasos para su escritura. Debemos de tomar en consideración estos elementos fundamentales. 1. Seleccionar y delimitar del tema sobre el cual tratará el ensayo. ¿No es cierto? Luego, establecer la postura que adoptará ante el tema a desarrollar. En este caso, por ejemplo, nuestro tema María se levantó, partió sin demora, es una tesis, es una afirmación. ¿Sí? Es una afirmación. Ya tenemos el tema. Luego, en razón a ello, vamos a investigar sobre el tema, seleccionar, recopilar, tomar notas y analizar la información encontrada. Ahí es fundamental que el que va a realizar el ensayo tiene que hacer una investigación. En este caso, ya vuelvo a manifestar, es una investigación bibliográfica, ¿sí? Una investigación bibliográfica. También es una investigación a través de encuestas a personal o a personas conocedoras sobre el tema, ¿sí? Tomar notas y analizar la información encontrada. Luego, el otro paso fundamental, organizar las ideas seleccionadas y los argumentos en un esquema que guíe la escritura del ensayo. Entonces, aquí tenemos que organizar nuestras ideas, pues, ¿no? Y seleccionar en orden de prioridad y en orden lógico también a lo que nos pide el contenido o el tema en la que nos estamos planteando. Luego debemos de escribir un borrador, escribir borradores, textualizar, escribir, tomando en cuenta la estructura del ensayo. ¿Y cuál es la estructura del ensayo? Ya tenemos 4 partes fundamentales, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a esa estructura, debemos de realizar el borrador de nuestro ensayo. Una vez elaborado el borrador de nuestro ensayo, revisar los borradores, primero haciendo énfasis en aspectos de sentido y luego de forma. ¿Qué quiere decir? Revisarlo, primero haciendo énfasis en aspectos de sentido y luego de forma. Primero, debemos de hacer un análisis del contenido en sí del ensayo. Y luego ya la forma, por ejemplo, el tipo de letra, cuánto de espacio debo de tomar en consideración, si voy a tomar en consideración este modelo APA que nos plantea. Ya primero los aspectos de sentido, de dirección, del contenido que nos lleva el ensayo. Luego, editar el ensayo, ¿sí? La edición del ensayo, que es muy importante para que luego podamos publicar, entregar el ensayo argumentativo. Entonces, esto es fundamental que tengamos que tomar en consideración. Y tenemos la bibliografía, ¿no? Siempre tomando en cuenta este estilo APA que nos también sugiere para poder realizar un trabajo sistemático, organizado. Ahora les voy a mostrar un trabajo elaborado, un ensayo elaborado, para que ustedes
puedan más o menos direccionar el trabajo que vamos a desarrollar. Entonces, tenemos aquí un momentito, a ver, voy a dejar de presentar. A ver. No se presenta. Un momentito, a ver. Ya ahora se está presentando. ¿Me indican, por favor? No. Nada, Pablo, no se ve, no se ve. Ahí dice. Ahora sí. Ya, esto es Y un modelo de un ensayo. La Revolución Verde, dice, ¿no es cierto? Y tiene estas características. No es más de 3 hojas que se ha elaborado. Entonces, pero con las consideraciones, con el estilo APA, nosotros vamos a hacer a doble espacio, ¿no es cierto? Entonces nos va a llevar un poquito más de hojas. Tenemos el resumen, esta parte fundamental que es el resumen, que también deberíamos de considerarla, pero la vamos a considerar solamente desde aquí, desde la introducción, ¿sí? Ahí tenemos la introducción. Y está explicando más o menos en qué trata la Revolución Verde, ¿no? Luego tenemos el desarrollo. El desarrollo trata, por ejemplo, un poco desde sus inicios, ¿no? Comienzos de la Revolución Verde. La Revolución Verde, como todo acontecimiento grande en la historia, tuvo un proceso de pruebas y experimentaciones. Todo esto impulsado por la necesidad de poder tener más en situaciones de crisis, necesidad agrícola en el mundo, ¿ves? Y está tomando de referencia a la FAO. Esto es una extracción textual, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una cita textual, la debemos de argumentar. En otras palabras, se llama parafrasear. ¿Qué quiere decir? Que nosotros lo que entendemos, nosotros con nuestras propias palabras, debemos de explicar, hacer entender mejor lo que quiere decir esa cita textual. Entonces, ahí es nuestro trabajo, ¿sí? Por ejemplo, María se levantó, partió sin demora, tenemos ahí. Y encontraremos también algunos textos sobre María. Y esa la vamos a llevar a nuestro ensayo, la pondremos como cita y esa la debemos de parafrasear con nuestras propias palabras para hacer entender mejor al lector. Entonces, eso es muy importante. Entonces, muy importante eso, ¿sí? Acá ha hecho lo mismo, ¿sí? Tenemos la conceptualización, el término Revolución Verde se utilizó para denominar, en nuestro caso, el término María se levantó, partió sin demora, explicaremos ahí, ¿no es cierto? Listo. También haciendo uso de siempre de citas textuales. Y estas citas textuales deben de ser interpretadas. Los beneficios que tiene, los perjuicios en el desarrollo está considerando. Al final de la Revolución Verde, ¿cómo va a ser el final de la Revolución Verde? ¿Cómo se va a plantear? Está también planteando un ejemplo. Luego, las conclusiones. Ahí tenemos también las conclusiones. Vamos a leer, por ejemplo, dice, al haber analizado la información pertinente sobre el tema y realizado el ensayo en su totalidad, concluyo lo siguiente. 1. La Revolución Verde fue trascendental para el avance del sector productivo de las naciones más importantes del mundo y posteriormente de las subdesarrolladas. ¿Ves? Está dando ya una conclusión. Unas 2, 3 conclusiones, ¿no? En nuestro ensayo. Listo. Y luego las referencias bibliográficas que hemos usado para desarrollar nuestro ensayo. Y siempre
con este estilo APA. Entonces, queridos colegas, estas son la parte fundamental, elemental que les he podido compartir, y ustedes ahora las preguntas para poder conversar y también algunos aportes que ustedes de repente podrían dar para poder también corroborar en el trabajo que venimos haciendo.